Tras pasar por mis manos el año pasado los Magic One y los Performer 5+2, hoy os traigo al tercer integrante de la familia A-Full en mi colección. Curiosamente, es el más costoso hasta la fecha, pero ya sabéis que en este mundo el precio no siempre es sinónimo de éxito. No es ningún secreto que esta marca china se ha ganado un respeto real en los foros gracias a su ingenio propio, alejándose de ser el enésimo clon del mercado. Cuando saqué los Performer 8S de su envoltorio, sentí una continuidad familiar pero refinada. Implementan cámaras de aire impresas en 3 dimensiones que eliminan esa molesta presión en el oído, algo que mis tímpanos agradecen infinitamente en sesiones largas. La versión original ya era un referente en detalle, y esta promesa de ajustar los puntos analíticos mediante un radiador pasivo me tenía con el gusanillo por las nubes. Para los que amáis los datos técnicos, aquí tenemos una configuración híbrida de 9 transductores, un dinámico de 8 milímetros, un radiador pasivo, 6 de armadura balanceada y un microplanar. Su impedancia es de 26 ohmios y tiene una sensibilidad de 108 decibelios a 1 kilohercio. La respuesta de frecuencia va desde los 10 hercios hasta los 35 kilohercios. Todo esto se mueve con un cable de cobre monocristalino de alta pureza, con diseño de 6 hebras y 392 núcleos. Además, cuenta con tecnología de división de frecuencia física y electrónica de alta fidelidad y ese sistema de radiador pasivo que podemos ajustar con tapones de goma o pegatilinas laterales. He probado estos auriculares con mi equipo de escritorio FiiO K9 para las pruebas de potencia, el pequeño dongle FiiO K15 para el día a día y el QuickStyle M15 y cuando buscaba una textura más orgánica y musical. El desempaquetado es sobrio y profesional, sin fuegos artificiales, pero muy completo. La funda de transporte rígida es excelente y viene con 3 juegos de almohadillas de silicona, herramientas de limpieza y los filtros de malla. Lo más divertido son los tapones de aire de repuesto y las pegatinas negras para la ventilación lateral. Eso sí, los tapones son diminutos y de un plástico tan blando y endeble que ponerlos es como enhebrar una aguja. Es fácil que salgan volando o que no lleguen a hacer tope porque no son rígidos. Aunque funcionan, yo recomiendo las pegatinas, aunque al tener un uso limitado, probablemente te toque acabar usando un poco de cinta adhesiva. Los auriculares están fabricados en una resina de grado médico, con una ventanita transparente que deja ver el radiador pasivo trabajando, como si fuera el motor de un coche deportivo. Como suele hacer A-Full, la boquilla va integrada en el propio diseño, todo en una sola pieza. Es bastante alargada, lo que facilita mucho el encaje en la mayoría de orejas. Un detalle curioso es que el borde exterior de esta boquilla no tiene un diámetro mayor, ni ese reborde extra que solemos ver para que la almohadilla haga tope. Esto podría dar miedo de que se saliera la silicona, pero en mi caso no ha pasado, ya que la almohadilla ofrece bastante resistencia al colocarla y no se ha desplazado en ningún momento. Mi unidad viene con el cable de 3,5 milímetros de serie, que tiene un acabado excelente, aunque se echa de menos una opción modular para no tener que elegir entre este y el de 4,4 milímetros al pasar por caja. En el sonido, los bajos tienen una definición milimétrica gracias a su complejo sistema de radiador pasivo. No esperéis un terremoto que os mueva las muelas. Aquí prima la profundidad sobre el volumen. Con el tapón puesto, el grave es sólido y seco, ideal para el pop o el rock. Si quitáis el tapón, la respuesta se vuelve más elástica y aireada, lo que le sienta de maravilla a la música orquestal. Es un grave educado que jamás ensucia los medios. Hablando de medios, gracias a sus 6 armaduras balanceadas, la articulación es sobresaliente. Con la ventilación cerrada, las voces son cálidas, pero al abrirla, los medios altos ganan una claridad inmediata. Es ideal para el jazz, donde quieres escuchar hasta el último suspiro del artista. Los agudos brillan gracias al transductor microplanar. Si tapáis la ventilación son suaves y relajados, pero si la abrís, sacan las uñas con un brillo analítico y una nitidez extrema. Manejan los sintetizadores más rápidos con una agilidad increíble. La escena sonora es otro punto fuerte. Con el conducto cerrado es más vertical, como una sala de conciertos alta, y al abrirlo se ensancha notablemente.
La separación instrumental es posiblemente su mejor arma. Podéis seguir una línea debajo, mientras las guitarras mantienen su posición sin borrosidad, evitando ese amontonamiento sonoro que sufren otros modelos. El posicionamiento es tan exacto que parece que puedes ver dónde están situados los músicos en el escenario. Si los comparamos con el Sennheiser Top Pro, aquel es más divertido y explosivo, pero el A-Full es más maduro y equilibrado, además de ser más cómodo por su tamaño contenido. Frente al Zigat estrella, el Performer 8S ofrece una resolución superior y más versatilidad gracias a sus tapones. Y comparado con el Chi-Audio Hype 4 Mark II, aunque el Hype tiene un grave más visceral, el A-Full se defiende con unos medios más articulados y una zona alta más transparente. Como conclusión, el A-Full Performer 8S es una evolución lógica y muy bien ejecutada. No es para amantes del bajo exagerado, sino para quienes valoran la exactitud, el detalle y la capacidad de diseccionar grabaciones complejas con total claridad. Tenéis el enlace del ranking completo de todos los modelos analizados y el enlace de compra directamente en la descripción del vídeo. Comentar que la unidad ha sido enviada por iFiGo, por lo que estoy muy agradecido, pero mi opinión es totalmente independiente, manteniendo la objetividad basada en mis pruebas personales.